Hola, desde Verde os traemos hoy otra conferencia ambiental online del mes de julio. En este caso os presentamos a Sonia Marcos, directora del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, con su conferencia ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia de Verde. Soy Sonia Marcos, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos y directora del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, que depende del Vicerrectorado de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas. Hoy vamos a hablar del papel de los defensores de los derechos humanos, quiénes son, qué riesgo corren y qué son los programas de protección de los defensores de derechos humanos. Además, vamos a contar con el testimonio de Juan Diego Mejía Gómez, que es defensor de los derechos humanos en Colombia y beneficiario del programa Burgos con Colombia de la Universidad de Burgos. El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos nació en octubre de 2008 con el fin de desarrollar el compromiso institucional que asumió la Universidad de Burgos tras adherirse el 22 de julio de 2008 al Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo. Este centro es un espacio de encuentro para organizar y fomentar actividades de sensibilización, de formación, investigación, alianzas y promoción del desarrollo humano sostenible. Además, en el Centro de Cooperación también se engloba el voluntariado de la Universidad de Burgos, tanto en programas de carácter internacional como en el contexto local y nacional. Y además, pues tratamos de incentivar la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, es decir, tanto de los profesores, personal docente investigador, como el personal de administración y servicios y, por supuesto, del alumnado. Dentro de las líneas de trabajo del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, pues está la formación, la educación para la transformación social y la sostenibilización curricular. Lo que tratamos es de formar profesionales en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, de proporcionar una educación crítica del alumnado universitario y también tratamos de incluir diferentes contenidos relacionados con la sostenibilidad en la formación actual de la Universidad de Burgos. Además, también tenemos una línea de trabajo relacionada con la investigación y la transferencia del conocimiento. Investigación que está diseñada pues, para la comprensión y la búsqueda de soluciones innovadoras a los retos globales, colaborando con terceros países a través de programas de intercambio de conocimiento, fortalecimiento institucional y también asesoramiento y apoyo técnico. Tenemos una línea de alianzas y colaboraciones para potenciar el desarrollo de estas colaboraciones con diferentes tipos de actores, como son las administraciones públicas, entidades sociales, otras instituciones académicas y también con las empresas privadas. Tenemos una línea de inclusión social para fomentar el acceso a la educación superior a diferentes colectivos en riesgo de exclusión y una línea de sensibilización y participación ciudadana para promover la concienciación y la participación de la comunidad universitaria en acciones solidarias y de cooperación, pues a través del voluntariado local o internacional, a través de cualquier actividad de sensibilización mediante jornadas, cursos, campañas, conferencias, exposiciones, edición y difusión de materiales. También pertenecemos a diferentes grupos de comercio justo y tenemos un grupo de Universidad por el Comercio Justo. Precisamente dentro de la línea de inclusión social se engloba el programa que tenemos de defensores de derechos humanos. Pero ¿quiénes son los defensores de los derechos humanos? Los defensores de los derechos humanos son aquellas personas que individual o colectivamente promueven y defienden los derechos de todas y todos de manera pacífica. ¿Quiénes son los defensores de los derechos humanos? Bueno, los defensores y defensoras de derechos humanos son aquellas personas que individual o colectivamente
promueven y defienden los derechos de todas y todos de manera pacífica. Estamos hablando de cientos de miles de personas que realizan una labor fundamental en la defensa de los valores democráticos y las libertades en todo el mundo. Son personas que promueven la universalidad y la visibilidad de los derechos de los pueblos e individuos. Son personas que destapan violaciones de derechos humanos, que las someten a un escrutinio público y que permiten que los demás podamos conocer esas violaciones de derechos humanos y además presionan para que los responsables rindan cuentas. Además, también actúan a la hora de empoderar a particulares y comunidades para que reivindiquen sus derechos. Son personas que asumen un riesgo en esta labor de defensa de los derechos humanos, ya que ponen en riesgo su vida y la de los suyos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este compromiso se ha demostrado fundamental para poder visibilizar situaciones de injusticia social, para combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. En la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, que se aprobó por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino que también hacen hincapié en la necesidad de garantizar su protección. Con motivo de esta declaración de la ONU, el 9 de diciembre de todos los años se celebra el Día Internacional de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las áreas de esta defensoría? Bueno, nosotros podemos ver aquí en este cuadro, pues, las diferentes áreas en las que actúan los defensores de los derechos humanos, que no son otras que los propios derechos humanos reconocidos por la ONU. Van a tratar de defender ante situaciones de abuso de poder, de corrupción, van a tratar de actuar para la abolición de la pena de muerte, van a tratar de defender el acceso a la atención sanitaria, los derechos de las personas afrodescendientes, van a luchar contra el racismo, van a luchar contra la esclavitud o la trata de personas, van a defender los derechos de los niños, de la infancia y de la juventud, los derechos de los ciudadanos y la participación ciudadana. También van a luchar por una justicia climática, por los derechos digitales, por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. También por los derechos de las comunidades ante megaproyectos o grandes industrias extractivas. Van a defender la libertad de reunión, la libertad de religión, de creencias, la soberanía alimentaria, el derecho a la vivienda. Van a luchar contra los desalojos forzosos. Van a luchar también por la documentación de las violaciones de todos los derechos humanos recogidos, por los movimientos por los derechos humanos. Luchan contra la impunidad, van a tratar de también defender los derechos de los pueblos indígenas, los derechos laborales, sindicales, de las asociaciones de trabajo, los derechos sobre la tierra, van a luchar por la paz, por las comunidades campesinas, contra la pobreza y la inseguridad económica, por los derechos de las personas presas, personas refugiadas, personas desplazadas, migrantes. Van a luchar por el derecho a la educación, a los derechos de los estudiantes, al derecho de autodeterminación, por la salud y los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las trabajadoras sexuales, contra la tortura, la brutalidad policial, por los derechos de las mujeres, por el feminismo y por los derechos ambientales. Las 5 áreas de defensa de los derechos humanos que son más perseguidas en proporción con el número total de violaciones documentadas son la defensa de los derechos de las mujeres con un 12%, los derechos del colectivo LGTBIQ+, un 9%,
Van a la lucha contra las violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto, un 7%, movimientos por los derechos humanos, un 6%, y los derechos ambientales, un 6%. Tiene especial relevancia las violaciones de los derechos humanos relacionados con la gestión de la tierra. Un 15% de las áreas de defensa de los derechos humanos están relacionados con los derechos sobre la tierra, derechos medioambientales y los derechos de la población indígena. Si nos centramos, por ejemplo, en las violaciones más comunes que sufren los propios defensores y defensoras de los derechos humanos por el hecho de realizar esta defensa de los derechos de los más vulnerables, las violaciones más comunes son la detención o el arresto que sufren estos defensores, amenazas y acoso, acciones legales contra ellos, amenazas de muerte y lo que es la vigilancia o el seguimiento de estas personas simplemente por realizar esta actividad de defensa de derechos humanos. Por zona geográfica, la detención es lo más común en Oriente Medio y Norte de África, Europa del Este y Asia Central, Asia y Pacífico. Por ejemplo, las acciones legales contra los defensores de los derechos humanos y la vigilancia son las acciones más comunes en Europa del Este y en Asia Central. Y si nos fijamos en las amenazas de muerte contra los defensores de los derechos humanos, pues son las violaciones más comunes en el continente americano. Los cargos judiciales más habituales contra los defensores de los derechos humanos son la difamación, el insulto al Estado o daño a la unidad nacional, la seguridad nacional o sedición, la alteración del orden público, terrorismo, o ser acusado, por ejemplo, de apoyar a diferentes organizaciones terroristas. Es muy impactante ver que 2.322 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados desde 2015 a 2020, según fuentes de ACNUR, UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. Si nos fijamos, 349 defensores y defensoras murieron en 2015, 377 en 2016, 370 en 2017, 476 en 2018, 357 en 2019 y 393 en 2020. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces ocurren asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos de los que no se tiene conocimiento. Esta información no siempre está disponible. En 2024, 324 defensores de los derechos humanos en 32 países diferentes fueron asesinados con el fin de silenciar su trabajo, para tratar de silenciar la labor que estaban haciendo. Según los datos disponibles de Frontline Defenders en su análisis global realizado para 2024 y 2025, Colombia es el país en el que ha habido más asesinatos de defensores de los derechos humanos, con 157 defensores que fueron asesinados en 2024, seguido por Guatemala con 29 defensores asesinados y Palestina con 22, aunque seguro que serán muchos más. También vemos, por ejemplo, datos como Brasil con 15 defensores, Perú con 9, Pakistán 7, Bangladesh 3. Por región, vemos que el 79% de los defensores de los derechos humanos asesinados fueron en América Central y América del Sur. Del total de los asesinados, el 84,6% fueron hombres, 13,3% fueron mujeres y 1,2% fueron personas trans.
Un 20,4% de los defensores que fueron asesinados lo fueron por defender los derechos relacionados con la posesión de la tierra. Un 17,9% por defender los derechos de las comunidades indígenas y un 5,2% por defender los derechos humanos en zonas de conflicto. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos fue adoptada por consenso, como hemos comentado antes, por la Asamblea General en 1998, con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto supuso más de 14 años de negociaciones. Esta declaración es muy importante porque identifica quiénes son los son los defensores de los derechos humanos. Nos dice que son los individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de una manera pacífica. Reconoce el papel clave de los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos ya consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados jurídicamente vinculantes. Y representa un cambio en el paradigma hasta ese momento, porque se dirige no solo a los estados y a los defensores de los derechos humanos, sino que se dirige a todos nosotros. Es muy importante porque pone de relieve que existe un movimiento global de derechos humanos que nos involucra a todos, que todos tenemos un papel fundamental que cumplir en la defensa de los derechos humanos y que depende de todos nosotros que esto sea posible. La declaración en sí misma no es un instrumento que vincule jurídicamente a los estados, pero sí que estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su actividad, ¿no? de la labor que realizan. No genera nuevos derechos, no establece nuevos derechos, sino que esta declaración se articula sobre los derechos ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y a la situación práctica de los defensores. La declaración impone a los defensores de los derechos humanos la obligación de llevar a cabo su actividad de manera pacífica. Por lo tanto, es una obligación de los defensores hacerlo pacíficamente. Y esta declaración destaca que toda persona tiene deber de respetar la comunidad y que dentro de ella debemos ser defensores de los derechos de los derechos humanos en nuestra comunidad. Es decir, esta declaración nos alienta a todos a que sigamos este papel, ¿no? de defensores de los derechos humanos. Parte de esta labor de proteger a los defensores de los derechos humanos la asumen los programas, ¿no? Los programas de defensores de derechos humanos, como es el programa Burgos con Colombia, que se articula desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos para contribuir a la protección de estos defensores y defensoras de los derechos humanos. Este programa de Burgos con Colombia es un programa de acogida temporal. Lo que nosotros proporcionamos es un espacio seguro a aquellas personas que por su actividad en favor de los derechos humanos sufren una situación de riesgo, ponen en riesgo su vida e incluso tienen una situación de peligro extremo para su vida o para la de sus familias o sus allegados. Estamos hablando de periodistas, personas impulsoras de la paz, líderes comunitarios, líderes indígenas, afrodescendientes, activistas comunitarios, historiadores, cualquier persona que esté realizando esta labor de defensa.
Desde el año 2022, este programa de Burgos con Colombia acoge a 2 personas al año de una manera temporal durante un periodo de 6 meses en la ciudad de Burgos. Este programa cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León y con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, que pone a disposición del programa un piso donde pueden estar alojadas estas personas beneficiarias del programa Burgos con Colombia. También contamos con la colaboración de la Asociación Burgos con Colombia y el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, en la tramitación de la documentación necesaria para que estas personas vengan a Burgos y puedan disfrutar de este periodo más seguro, un periodo en el que se pueden relajar, en el que pueden realizar actividades de formación, pueden asistir a jornadas de sensibilización. Este programa además recibe el asesoramiento del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, que es un programa que tiene más de 20 años de experiencia y con el que tenemos pues, una relación muy estrecha y que nos asesora en todas nuestras actividades. Dentro de las actividades que se realizan dentro del programa de defensores de derechos humanos de Burgos con Colombia, pues está, en primer lugar, identificar, contactar y seleccionar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad por amenazas, están en una situación de persecución como consecuencia de ser defensores de los derechos humanos en Colombia. Esta actividad de identificación y de contacto y selección de los beneficiarios se hace gracias precisamente al apoyo de la Asociación Burgos con Colombia y el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Además, gestionamos desde el programa los viajes, gestionamos la documentación, como he dicho, recibimos el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este programa también dota de recursos y de apoyo a las personas beneficiarias, porque pues, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Burgos tenemos un alojamiento, se les da también ayudas para gastos personales, se les brinda atención psicológica gracias a los diferentes servicios con los que cuenta la Universidad de Burgos, se les da también asesoramiento legal si lo necesitan. También damos formación, proveemos de formación a las personas beneficiarias en materia de desarrollo humano sostenible y también en este programa se contribuye a la sensibilización a la ciudadanía, a los diferentes colectivos de la comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes, pues porque organizamos jornadas, se organizan también mesas redondas, diferentes actividades. Y también este programa pues, nos permite establecer relaciones institucionales con otros organismos pues, que también participan con diferentes programas de defensores de derechos humanos. Y bueno, también dentro del programa está la labor de acompañamiento a estas personas cuando les toca regresar a Colombia, a su país de origen. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué tenemos un programa precisamente de apoyo a los defensores de los derechos humanos en Colombia? Bueno, pues Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, tal y como hemos visto antes en las cifras anteriores, es el país en el que más asesinatos de defensores de derechos humanos hay. Y es uno de los países más peligrosos precisamente para ser defensor de los derechos humanos. Colombia presenta un volumen de población desplazada interna y de población refugiada de los más elevados del mundo. Según las cifras del gobierno colombiano y de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se estima que la violencia vinculada al conflicto armado ha generado un desplazamiento de cerca de 8 millones de colombianos desde el año 1985. Las defensoras y los defensores que mayor riesgo corren
por ejercer su labor de defensoría en Colombia, pues son aquellas que están trabajando en el ámbito rural, precisamente por problemas relacionados con la tierra, personas que trabajan con comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, que constituye uno de sus principales sustentos. Además, existe una gran violencia derivada del conflicto armado y de las disputas por la tierra y los recursos naturales en este país. Precisamente uno de los defensores de los derechos humanos del programa Burgos con Colombia de la Universidad de Burgos, que conoce de primera mano el problema del conflicto armado en Colombia, es uno de los testimonios que nosotros vamos a escuchar aquí, porque Juan Diego Mejía Gómez, que es defensor de los derechos humanos en Colombia, ha sufrido en primera persona, y su familia ha sufrido precisamente el problema del conflicto armado en Colombia. Por eso me gustaría dar paso al testimonio de Juan Diego para que él nos cuente qué supone ser defensor de los derechos humanos en Colombia, cuál es la situación que se está sufriendo allí, qué es la situación que ha vivido él con su familia. Y también me gustaría que Juan Diego nos contaras qué supone este programa de defensores de derechos humanos Burgos con Colombia para ti, el poder estar 6 meses aquí en España, alejado precisamente de ese riesgo que tú sufres en tu país. Así que te doy la palabra. Hola, muchas gracias, Sonia. Mi nombre es Juan Diego Mejía Gómez, yo soy historiador, me dedico a investigar temas referentes a la desaparición forzada en Colombia y en América Latina, y me dedico también a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Eh, Hago parte, junto con mi familia, de una organización que se llama Mujeres Caminando por la Verdad, que se ubican en una de las comunas de Medellín. Eh, Esta comuna pues vivió un episodio de violencia urbana en el marco del conflicto armado colombiano hace ya 23 años, y dejó un saldo de cerca de 503 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas mi hermano mayor, Hermey Mejía Gómez, que fue desaparecido el 18 de diciembre del año 2002. Entonces, en el camino de la búsqueda de mi hermano, mi mamá se organizó con otras señoras que habían vivido situaciones similares y otras violaciones a los derechos humanos, y ellas se unen a una plataforma a nivel nacional que se llama MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Ya en algún momento yo me uno también a este caminar con ellas, y empiezo un poco de manera voluntaria a documentar crímenes de lesa humanidad en Colombia para una base de datos que tiene el Movicen, y así me voy como integrando más a nivel nacional a este asunto de la defensa de la vida y la construcción de paz desde el movimiento de víctimas. Con el MOVICE colaboro también en el área de formación, en las escuelas de la memoria para la no repetición. Desde aquí comparto con diferentes líderes y lideresas de organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas, eh, desde el concepto de memoria y memoria histórica, atravesado pues por sus vivencias y sus testimonios personales, y un poco como en aras de eso, de la no repetición, que es uno de los derechos que como víctimas tenemos en Colombia. Partiendo de eso, de que si conocemos el pasado y si lo denunciamos y si estamos activos y activando memorias, los crímenes que hemos vivido no se van a repetir ni en Colombia ni en ningún otro lugar. Y también eso, la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en los últimos años, y gracias al acuerdo de paz del año 2016 entre el gobierno nacional y las FARC-EP,
se crean unas nuevas instituciones dedicadas, bueno, una dedicada a la búsqueda, que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, otra dedicada a la justicia transicional, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nosotros desde el Movice vimos allí la oportunidad para activar la búsqueda, una ruta de búsqueda de desaparecidos en diferentes lugares del país. Y entre esas está el sitio de La Escombrera, donde desde hace más de 20 años, junto con mi mamá y diferentes señoras, se ha denunciado que están inhumadas las personas que fueron desaparecidas allí en la Comuna 13. Y bueno, hace un año se logró reactivar una prospección con fines forenses, con todo en contra, porque eso es una montaña de escombros donde por más de 20 años arrojaron desechos de construcciones sobre nuestros familiares, y buscar allí es todo un reto de ingeniería también, pero es un reto político gigantesco, pues porque en Colombia durante todo este tiempo hemos tenido gobiernos negacionistas que dicen que no hay un conflicto armado interno, que dice que no hay desapariciones, que usan eufemismos para, para desviar la atención, y, y bueno, y que también es un reto en términos de seguridad. En diciembre del año pasado, el 18 de diciembre del 2024, logramos encontrar a las primeras dos víctimas de desaparición forzada en este sitio de La Escombrera. En enero encontramos otros dos restos óseos humanos, y, y bueno, en el mes de marzo se suspendió la actividad de búsqueda, de prospección con fin forense, porque dicen que no hay recursos para la búsqueda. Entonces, estas son otras formas también de entorpecer estos procesos o de prolongar la impunidad de la que hemos sido también testigos. Bueno, ahora respondiendo a una de las preguntas que me hace Sonia, de que pues el pertenecer o el estar por estos días aquí en el marco de este programa de protección, pues bueno, para mí pues ha sido como un respiro un poco de venir de un montón de actividad, de una movilización activa muy desgastante, y también de estar sufriendo problemas de seguridad allí en Colombia. Entonces acá es como un respiro, un momento para reflexionar de manera tranquila, para también tomar fuerzas o sí, recargar energías para continuar. Y también pues ha sido un momento muy, muy pues bello de compartir con otras personas, con otras defensoras y defensores de derechos humanos de Colombia y del mundo, de compartir con personas migrantes, de, de mirar el mundo también o mirar la vida desde otra posición, y, y ser muy consciente o caer en la cuenta también como de la importancia de todos esos procesos que hemos llevado adelante en Colombia y en el sur global por la defensa de la vida y la construcción de paz. Muchas gracias, Juan Diego, por tu testimonio y también por tu valentía, ¿no? Como defensor de los derechos humanos, y también por compartirlo con nosotros aquí, y te agradezco mucho que hayas querido contarlo. Bueno, con esto vamos a cerrar ya esta conferencia. Espero que con este testimonio y con lo que hemos visto hoy, pues hayamos contribuido a que todos conozcamos mejor la labor de los defensores de derechos humanos, el riesgo que corren en el ejercicio de esta labor y la necesidad de los programas de defensores de derechos humanos para garantizar que puedan seguir con ello en el futuro. Muchas gracias también a Ubu Verde por invitarnos, y un saludo para todos.